Shalom, la paz, la presencia y la alegría que da nuestro Señor Jesucristo, de verdad deseo que esté inundando tu vida y la de tu familia. Sentémonos a los pies del Maestro. Escuchemos esta palabra que Él quiere realizarla plenamente en tu vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, esta palabra es importante para ti. ¿Por qué? Porque tú eres de esta multitud que el Señor observa, que está hambrienta de felicidad, que estás buscando algo que sacie tu vida y tal vez no lo has encontrado. Por eso te deprimes, por eso caes en ansiedad, por eso hay veces estás en tu cabeza pensando muchas cosas, dando vueltas y sin definir nada. El Señor lo sabe. Y junto con toda esa multitud, pregunta: ¿cómo saciaremos a esas personas? ¿De qué les alimentaremos? Por ahí alguien dice: ni 200 denarios de pan bastaría para darle un pedazo a cada uno. Piensen que el salario de una jornada de 12 horas era un denario. 200 denarios, pues prácticamente es casi un año de trabajo, y eso no alcanzaría para saciar a tanta gente. Y por ahí alguien dice: pero hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para atender a tanta gente? Miles y miles de personas van por la vida
hambrientas de felicidad. Débiles porque no se han alimentado y no tienen paciencia en el matrimonio. No tienen caridad para estar con los hijos y por eso no quieren tener hijos o huyen y se los dejan a los abuelos y ellos se escapan. Porque no tienen la fuerza para cumplir su misión. Pero lo que tiene la iglesia para darte de parte de Dios son 5 panes y 2 pescados. 5 panes que representa la palabra de Dios. Para los judíos la llaman la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso representa los 5 panes. La palabra de Dios que la iglesia te ofrece como alimento. Y 2 pescados. ¿Por qué el pescado? Porque el judío creía que el Mesías iba a venir del mar. Y entonces, antes de la venida de Jesús, representaban al Mesías con el dibujito de un pescadito, pensando que el Mesías próximo a llegar vendría del mar. Al decir que hay 5 panes, palabra de Dios, y 2 pescados, que es el mismo Cristo, su cuerpo, que se entrega en la Eucaristía. Eso es lo que tiene la iglesia de parte del Señor para alimentar a toda esa multitud de matrimonios que están en crisis, de jóvenes que están esclavizados en la droga y en la pornografía, de tanta delincuencia y asesinato, de tanta corrupción de los políticos. ¿Qué tiene la iglesia para dar? Palabra de Dios y el sacramento de la confesión y la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Pero eso será suficiente. ¿Alcanzará? Hay que sentarse a los pies de Cristo para recibir el alimento, para recibir los sacramentos, para recibir la palabra de Dios. Y dice el texto bíblico que todos comieron hasta saciarse. Escuchar la palabra de Dios en la iglesia, alimentarse de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión. Verás cómo tu corazón se empieza a llenar, a saciar. ¿De qué? De Cristo, de Dios mismo. Y dice la palabra que todos se saciaron y después recogieron los pedazos sobrantes y recogieron 12 canastos. El número 12 significa pueblo de Dios, iglesia. O sea, que cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros escuchamos la palabra, se sacia y se puede alimentar a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Eso simbolizan los 12 cestos de comida que sobraron. Porque lo que Dios da a través de la palabra y los sacramentos no solo no es insuficiente, sino que sobra en abundancia para llevar ese alimento a tantos hermanos que van por el mundo sufriendo, sobreviviendo, sumidos en la rutina, sumidos en la desesperación. Y entonces toda la gente queda admirada. Hermano, no desperdicies la oportunidad de alimentarte de Cristo. No desprecies el alimento que Dios te da, que es su palabra, que es su cuerpo en la Eucaristía. Porque lo que tú recibes no es un pedazo de pan, es el mismo Dios, el mismo Cristo que sacia tu corazón. Fuera de Jesucristo no hay nada que lo sacie. Por eso muchos se casan y dicen, es que ya me aburrí, porque el matrimonio no les sació. Quien sacia es Jesús.
Y cuando tú tienes tu corazón lleno de Dios, saciado del Señor, te brota el amor a la esposa, te brota el amor a los hijos, te brota la paciencia con la suegra, te brota el entusiasmo en tu trabajo de dar lo mejor y poder ayudar y compartir a Cristo con tus compañeros de trabajo. Solo Cristo sacia. Por eso el Señor te invita: aliméntate de Él en la Eucaristía. Aliméntate de Dios semana tras semana. No es cualquier cosa el asistir a la Eucaristía. Tú necesitas del Señor. Tú necesitas saciarte de Él. Y cuando vas a la Eucaristía, poder proclamar con todos los hermanos que Jesús es el profeta que habría de venir. Es aquel que nos habla las palabras de Dios de cómo tenemos que caminar y cómo podemos saciar nuestra vida. Pero Jesús no quiere que deformes su misión. No quiere que creas que es un ser humano, un dirigente político. No, es Dios y hombre verdadero que sacia nuestra vida cada vez que tú escuchas la palabra o comes su cuerpo en la comunión eucarística. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.